Hola chicos, espero hayan descansado en vacaciones. Lo primero que les voy a explicar es cómo vamos a evaluar el segundo parcial, ya que el tema que vamos a ver en este video es el último para cerrar derivadas. Entonces lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Todas las actividades que han hecho en Blackboard, que sería de la 1 a la 7, van a tener un valor de 50%. Si ustedes tienen todas las actividades con todo su valor, ahí tienen su 50%. Después la siguiente es el problemario, que se lo subí como la actividad 8 y ya está listo. Recuerden que es como una guía, son todo el tipo de ejercicios que vimos y ese tendría un valor de 20%. El otro es un video tutorial, el que hemos estado haciendo cada parcial. Sería igual, esas indicaciones se las daría la otra semana, o sea que sería para la otra semana, pero para que sepan de una vez, también vale por 20%. Y por último, un pequeño examen que valdría el 10%, también sería la siguiente semana, las instrucciones quedarían el siguiente lunes, pero para que se den una idea de cómo se va a evaluar, y ahí estaría su 100% de este parcial, que pues nos tocó vivirlo en línea, pero espero estén bien y cualquier duda me dicen. Ahora sí, vamos a empezar con el último tema de este parcial. Y para ello es la actividad 7, que es derivada de funciones trascendentales. Es el último. Entonces, vamos a empezar con la regla 19. Nos dice que si yo tengo lo primero es este de aquí, ln significa logaritmo natural. Si yo tengo el logaritmo natural de x, su derivada siempre va a ser 1 sobre x, no hay de otra. Si se ve así, tal cual, logaritmo natural de x, su derivada es esta, no hay otra, es una constante. En cambio, en la regla número 20 nos dice cuando yo tengo el logaritmo natural de una función, ya que uno representa una función, su derivada va a ser igual a derivar esa función entre la función original. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de que en este caso sí cambia. Entonces el primero de ellos me dice logaritmo natural de 25x. Esta parte de aquí es u, voy a ocupar la derivada por la regla, entonces u' sería 25. Una vez que tengo los elementos, lo único que falta es acomodarlos. Entonces y' sería igual, me dice que ponga la u' arriba, u' del ejemplo es 25, y que lo divida entre la u original el 25x. No voy a reducir ni nada, simplemente se expresa. Y ese sería el resultado. El siguiente ejemplo para esta regla es logaritmo natural de x cúbica menos 6x. Entonces toda esta parte de aquí es u, la vamos a derivar. U' sería 3x cuadrada menos 6. Y ahora voy a acomodar como la fórmula y me dice que entonces y' va a ser igual la u' arriba, 3x cuadrada menos 6, sobre la u original, x cúbica menos 6x. Igual no voy a reducir nada, simplemente la voy a expresar. Y así serían ejemplos de esta regla. Si se fijan, se ven raras, pero son sencillas de resolver. La siguiente regla, vamos a continuar, es la 21. Es cuando tengo el logaritmo, donde a me indica cualquier base, pero tengo x. Unos ejemplos de esta regla, primero hay que ver cómo se deriva. Entonces, si yo tengo este caso, su derivada va a ser 1 sobre x logaritmo natural, y lo único que va a cambiar es la a, porque va a depender de la base que tenga el logaritmo del ejemplo que estoy resolviendo. Entonces aquí está un ejemplo, logaritmo en base 7 de x. Este numerito que está aquí es nuestra a, y entonces es el que vamos a utilizar para la derivada. Voy a seguir la estructura. Y' va a ser igual a 1 sobre x logaritmo natural, pero en vez de a, mi a en este ejemplo vale 7. Y ese sería el resultado. El siguiente ejemplo está aquí. Logaritmo en base de, si no se escribía, era un 10, dijimos que es la única base que nos indica. Entonces logaritmo en base 10 de x
el número que está aquí, que en este caso no se ve, sería un 10. Y entonces la derivada sería y' es igual a 1 sobre x logaritmo natural de 10. Y ahí se acaba el ejemplo. Lo único que va a ir variando en esto sería entonces la a. Podría ser cualquier número. Okay. En la siguiente regla, que es la 22, aquí tenemos, sigue siendo logaritmo en cualquier base, pero ya no es solo x, ya es una función. Cuando sea este caso, su derivada va a ser derivada de la función u' sobre la función original, el logaritmo natural y la base del logaritmo. Entonces tengo estos ejemplos que están aquí. Vamos a empezar con este. Entonces, logaritmo en base 2, este 2 es la a y toda esta función es u, y como voy a ocupar la u', la voy a derivar. U' sería derivada de 12x, 12, derivada de 6, 0. No es necesario que lo ponga, ahí está. Y entonces ahora sí, sigo la estructura. Y' será igual, derivada de u, 12, sobre u original, la original es completa, 12x más 6, el logaritmo natural y lo que vale la a, y en este caso la a valía 2. Ahí terminó el ejercicio. Aquí está otro ejemplo. Logaritmo en base 7, esta es nuestra a y todo esto es nuestra u, la vamos a derivar. Derivada de 5x cuadrada, 10x, derivada de 7x, 7. Y ahora sí, acomodo en la estructura, sería y' es igual, la derivada arriba, 10x más 7, sobre la original, que es 5x cuadrada más 7x, el logaritmo natural, por regla, porque así dice, y lo que vale a, y en este ejemplo la a vale 7. Y así quedaría resuelto ese ejercicio. La siguiente regla es la 23. Si yo tengo e a la x donde es un número que es una constante parecido a pi, solo que es el número de Euler y tiene un valor de 2.83 con decimales infinitos, lo único importante es que nos representa para la derivada, nada más se los dije para que supieran qué era. Entonces y es igual a e a la x, su derivada va a ser e a la x, no hay otra. Si yo tengo e a la x, su derivada es e a la x, es una constante, no cambia. Eso es lo que dice la regla, nada puedo hacer, simplemente saber que esa es su derivada. Ahora, la regla 24 es, tengo la misma e, pero ahora la x ya es una función, o sea que la x ya está acompañada. Cuando sea ese caso, la derivada va a ser, pongo la e con su misma u por la derivada de la pura u. Entonces aquí tengo unos ejemplos, vamos a empezar con este. Tengo e y está elevado a la 8x. El exponente es nuestra u y entonces u' sería la derivada de eso. Derivada de 8x es 8. Una vez que tengo los elementos, acomodo siguiendo la fórmula. Entonces y' sería, repite la original, el e con su 8x como exponente y multiplícalo por la derivada y la derivada es 8. Y ese sería el resultado. Me voy a ir hacia este lado. Entonces lo mismo es e, todo el exponente es u, lo voy a derivar. U' será igual, derivada de x séptima, 7x sexta, derivada de 5, 0. Y ahora sí, voy a acomodar. Entonces y' será igual, repito la original, x séptima más 5, por ahora sí la derivada, 7x sexta. Y esta sería la respuesta. El último ejemplo, toda esta parte de exponentes u y u' será igual a derivada de 3x cuadrada, 6x, derivada de menos 2, x sería menos 2 nada más. Y ahora sí, entonces y' va a ser igual, repito la original,
e con x cuadrada menos 2x, y eso lo multiplico por la derivada, 6x menos 2. Y esa es la respuesta. Las últimas reglas trascendentales son las siguientes. La regla número 25 es cuando tenemos a la x, donde a puede ser cualquier número, es un número elevado a un exponente que es una variable. Entonces y' sería igual a el mismo número a la x por el logaritmo natural de ese número. Entonces, así es como se ve un ejemplo de esta regla. Es un número elevado a la x u otro número elevado a la x. Primero vamos a resolver este. Entonces, lo único importante aquí es reconocer cuál es la a. La a pues es la base, en este caso sería el 7. 7 es la a. Entonces ahora sí, una vez que lo identifiqué, sigo la fórmula. Y' sería igual, me pide que repita a la x, entonces sería 7 elevado a la x por el logaritmo natural de a, y a en este ejemplo vale 7. Y ese sería el resultado. En el siguiente ejemplo tengo 3 elevado a la x, entonces el 3 es nuestra a. Y ahora sí, acomodo según la fórmula, entonces y' sería, repito lo original, 3 elevado a la x por el logaritmo natural de lo que vale a, y a vale 3. Y ese sería el resultado. La última regla es una variación de esta. También tengo un número elevado, pero ahora esa x ya puede estar acompañada, es decir, ya es una función. Si es así, su derivada va a ser igual a, repito la original, ese número al exponente por el logaritmo natural de la base por u', porque la u ya tiene derivada. Entonces aquí están unos ejemplos de eso. El 5 me representa la a, porque es la base, y toda esta parte de aquí, el exponente es nuestra u. Lo vamos a derivar porque vamos a ocupar u'. U' sería igual derivada de 5x, 5, derivada de 2, 0. Y ahora sí, vamos a acomodar siguiendo la fórmula. Entonces y' va a ser igual. Lo primero que me dice es repite la original, entonces sería 5 a la 5x más 2 por el logaritmo natural de lo que vale a, y a vale 5, por la derivada, y la derivada en este caso nos dio 5, coinciden, no hay problema, pero bien podrían ser diferentes. Ese sería el resultado. Aquí está otro ejemplo. Entonces, el 4 es nuestra a, y toda esta parte de aquí que es exponente es nuestra u. U' lo vamos a derivar. Derivada de x cúbica sería 3x cuadrada. Derivada de 7x, 7. Una vez que está así, ahora sí, ya puedo derivar toda la función. Y' sería igual. Lo primero es la original, 4x cúbica más 7x por el logaritmo natural de a, y a vale 4 por la derivada, y en este caso la derivada es todo esto, 3x cuadrada más 7. Y ahí se acaba. Y un ejemplo más de esta misma regla sería este que está acá abajo. Entonces, el 2 es mi base o mi a, y el exponente todo es mi u, y u' lo vamos a derivar. Derivada de 5x cúbica sería 15x cuadrada. Derivada de menos x es menos 1. Y ahora sí, puedo derivar. Completa, y' sería igual 2 elevado a la 5x cúbica menos x, la original, por el logaritmo natural de la base que es a, que en este ejemplo es 2, por la derivada que es toda esta parte de aquí, la u', 15x cuadrada menos 1. Y ese sería el resultado.